poco a poco se vayan integrando sus compañeros. Iniciamos con la sesión 2 de Física 2. Este tema que es de calor y temperatura, ya vi que algunos empezaron a contestar las actividades en la plataforma. Por ahí vamos a hablar con respecto a una de las tareas. Y el tema que vamos a ver es el de calor y temperatura. Aquí están los temas. Esta información en forma de lectura o PDF se las voy a subir en un rato más a la plataforma para que la tengan, así como también la clase grabada. Vamos a ver entonces que en la vida cotidiana utilizamos el término de calor y temperatura como si fuera un solo término. Sin embargo, en la ciencia física lo define de dos formas distintas, cada uno de ellos. Y pues con eso iniciamos. Por ejemplo, aquí tenemos en el lenguaje coloquial algunas frases que es muy común que nosotros las digamos. Dice, el café con leche está muy caliente, el abrigo calienta, esta nevera da mucho frío. El enfermo está enfermo porque tiene mucho calor y en fin, más frases que nosotros a diario decimos. Desde el punto de vista de la física, pues eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque los términos son muy distintos en la ciencia física a nuestra vida cotidiana. De ahí que vamos a ver entonces cuáles son estos conceptos que se dan en física y vamos a empezar con el de calor. Para empezar, el calor es energía. Es la energía que se transmite de un cuerpo que está a una mayor temperatura a aquel que está a menor temperatura. De hecho, el calor como tal se dice que es energía o energía térmica en tránsito o en movimiento. Tiene mucho que ver este movimiento con las partículas de lo que esté formado este objeto al que se haga mención. De tal manera que en física se dice que el calor es energía. Y al ser el calor energía, las unidades de calor son las mismas que las unidades de energía. Ahorita vamos a ver cuáles son las unidades de calor y cuáles son las de temperatura. Aquí en esta imagen, pues nos explica, ¿verdad?, cómo es que al poner en contacto ciertos objetos que están a diferente temperatura, eso lo sabemos muy bien. Siempre aquel objeto o aquel cuerpo que esté a mayor temperatura le va a ceder calor al que tiene menor temperatura, de tal forma que lo enfríe. Y a esta forma de ceder calor en física se le conoce como transferencia de calor o energía térmica. Entonces, si ustedes se fijan aquí, este término de calor siempre lo va a estar relacionando con energía. Y esta energía pues también tiene que ver con las partículas que forman tanto la sustancia, por ejemplo aquí en un microondas está una taza de café, entonces tiene que ver tanto la sustancia líquida, en este caso que se vaya a calentar, como el recipiente donde se encuentre esta sustancia o este líquido. ¿Sí? Ahí me pasé aquí dos diapositivas. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí. Si tienen alguna pregunta o comentar algo, me pueden interrumpir. Vamos a ver entonces que el calor, dice, en los cuerpos presenta un desequilibrio térmico y tiene que ver con la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, alguna bebida caliente y que la queremos enfriar, pues le vamos a aplicar a lo mejor hielo, ¿no? O algo donde lo podamos enfriar. Cuando estas dos temperaturas alcanzan la misma, ¿verdad?, se regula, entonces en física dice que hay un equilibrio térmico. Es decir, cuando logran pasar, por supuesto, la de mayor temperatura a la de menor temperatura, ese calor, y ambas coinciden con la temperatura al mismo valor. Entonces, cuando eso sucede,
se le llama equilibrio térmico. Tenemos aquí, como les decía, las unidades de calor. El calor en física se le conoce como energía, entonces son las mismas unidades de calor y de energía, y las unidades de energía son los joules, julios, como dice aquí, ¿verdad? O joules. En la sesión de Física 1, no me acuerdo, creo que fue en la última sesión de Física 1, ustedes llevaron ese tema de trabajo, energía y potencia. Y pues seguramente ahí vieron las unidades de energía de las que yo les estoy hablando. Entonces tenemos aquí este cuadro comparativo que nos dice cuáles son las unidades o cómo se representan en el Sistema Internacional de Unidades el calor, o cuál sería una de las unidades equivalentes. Bueno, aquí ya lo vimos que son los joules, pero otra unidad equivalente sería la caloría. ¿Sí? Esto comúnmente lo vemos en los alimentos. Hay ciertos alimentos que nosotros decimos que nos proporcionan calorías. ¿Sí? Y esta unidad de calorías tiene que ver precisamente con el calor. Por ejemplo, menciónenme algún alimento que ustedes en alguna ocasión hayan dicho, es que esto me proporciona calorías. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Un sándwich. Un sándwich, sí. ¿Quién más? Un chocolate. Un chocolate, ¿verdad? Es muy común decir que los chocolates nos proporcionan calorías. De hecho, si ustedes revisan los empaques del chocolate, ¿verdad? Van a ver que el valor nutrimental de la información del chocolate nos da este dato de calorías. ¿Y a qué se refiere o qué decimos, por ejemplo, cuando consumimos un chocolate o un sándwich? Pues cuando ya lo consumimos ya tenemos energía. De hecho, hay alimentos y lo sabemos que nos dan mayor cantidad de energía. Si hablamos del ejemplo del chocolate, pues vamos a ver que pues efectivamente nos proporcionan muchas calorías. Traducido es ¿mande? Es como, por ejemplo, cuando tenemos un fuego y queremos que siga prendiendo y que siga teniendo energía de calor, se le coloca leña o carbón encendido, ¿verdad? El alimento que puede equivaler a calorías para generar temperatura. Sí, así es. De hecho, podemos hacer combinaciones, ¿verdad? Si hablamos de alimentos, pues de alimentos que nos proporcionan una mayor cantidad de energía, nosotros decimos, o de calorías, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, el calor en la unidad si hablamos de los alimentos, son calorías, pero el calor es energía, o sea que nos proporcionan energía los alimentos. Así hablemos de un sándwich, de un chocolate o de una ensalada. Lo que nos proporciona cuando nosotros pues, tenemos hambre, ¿verdad? Queremos comer, necesitamos energía y es lo que nos proporcionan los alimentos. Sabemos que algunos más que otros, ¿verdad? Por lo que contienen. Pero aquí la idea es tener claro el concepto de calor en física. En física el calor es energía. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere temperatura. ¿Sí? Por eso el lenguaje coloquial al inicio decía que lo utilizamos de manera como si fuera un mismo término en la vida cotidiana. Y pues realmente pues lo vamos a seguir haciendo porque estamos acostumbrados a decirlo. Sin embargo, tenemos que diferenciar aquí en física que no es lo mismo, ¿verdad? Que desde el punto de la física o de las ciencias, una cosa es calor y otra cosa es la temperatura. De hecho, las unidades son distintas. Las unidades de calor, ya vimos, ¿verdad? Que son calorías y otras unidades equivalentes. ¿Sí? Hasta ahí la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Al igual que No. su compañero me pueden interrumpir, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, las unidades de calor son calorías. Son calorías, como lo tenemos aquí, si estamos hablando de algo que estemos consumiendo. Y si es algún objeto o alguna situación, aquí vamos a ver ejemplos que se esté dando, también las unidades son joules, ¿sí?
Por eso la tablita aquí dice equivalencia con otras unidades. El calor viene siendo calorías, pero también viene siendo joules. De hecho, si se fijan aquí en la tablita, la equivalencia de joules a calorías es este valor, 0.24 calorías. Y también una caloría en joules equivale a 4.18 joules, en este caso una caloría, porque son términos que están muy relacionados. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita más adelante, algunos ejemplos de esta transmisión de calor. Este ejemplo que les puse yo aquí de calorías, se los menciono porque hacemos referencia a los alimentos que nos proporcionan precisamente calorías, que tiene que ver con energía. ¿Sí? Y la energía tiene que ver con calor. ¿Sí? Pero bueno, ahorita lo vemos en las formas en las que el calor se transmite. Continuamos aquí con los conceptos de calor y temperatura. En esta presentación nos dice que todas las sustancias, todas, ¿verdad? Sin excepción, están formadas por átomos y moléculas, es decir, partículas. Ya sea que hablemos de una sustancia sólida, líquida o gaseosa, todo es materia, entonces está formado todo por átomos y moléculas. ¿Por qué lo menciona aquí? Porque cuando estas partículas se mueven, nos dice aquí en forma desordenada, con una mayor o menor intensidad, en este caso aquí la imagen está representada mediante un líquido, pero este líquido se le está aplicando calor. ¿Qué es lo que pasa? Que la energía interna de esta sustancia, en este caso al parecer es agua, empieza a modificar sus partículas. Lo vamos a ver ahorita en una diapositiva también, cómo se va nombrando cuando está en un estado físico y en otro. Pero independientemente del estado físico, al aplicarle calor o energía, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, las partículas empiezan a moverse, ¿sí? Y a este movimiento interno se le llama precisamente energía interna. Entonces nos dice aquí, la temperatura mide la cantidad de energía interna de un cuerpo. Si nosotros a este, es un vaso de precipitado, le ponemos un termómetro, por ejemplo, nos va a dar en escala de el termómetro la energía interna. ¿Cuánta energía interna tiene? Esta energía nos la va a dar en forma de grados. Por eso es que el término de temperatura está relacionado con el de calor, porque en ambos ocupamos el concepto de energía. Si se fijan aquí nos dice, la temperatura mide la cantidad de energía interna de un cuerpo. Y el calor es energía. Pues por eso es que los términos en la vida cotidiana, calor y temperatura, los ocupamos de forma pues igual, ¿verdad? Decimos hace mucho calor o ya subió la temperatura o así, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que están estos dos términos relacionados, temperatura y energía interna. Mediante la agitación térmica, a este término se refiere al movimiento de las partículas. Por ejemplo, aquí es una pieza metálica que se le está aplicando calor. Al aplicarle calor a cualquier cuerpo, las moléculas de lo que esté formado, los átomos de este sólido, empiezan a tener una agitación térmica. Es decir, pues empieza a incrementar esta temperatura. Después nos dice aquí, conforme se va aplicando más calor, aquí aumenta de 100 a 1200. A esta energía térmica también se le conoce o se le relaciona, mejor dicho, con la energía cinética. ¿Cuál es la energía cinética? La energía del movimiento de las partículas. Por ejemplo, este sólido, vamos a suponer que sea una pieza de hierro, una pieza metálica. Al aplicarle calor de lo que esté formado, en este caso si decimos que es de metal hierro, estas moléculas empiezan a tener un cierto movimiento. ¿Qué pasa con ese movimiento? Que el calor se va transmitiendo mediante la energía cinética, que no es otra cosa más que la energía del movimiento. Por ahí en su curso de Física 1 ustedes vieron
este término de energía cinética. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Ya para finalizar el curso de Física 1 se vio este tema de energía cinética. Sí, que era el movimiento de los cuerpos y la energía que daban. Exactamente, eso es la energía cinética, el movimiento de los cuerpos. Sí, así es correcto. Bueno, vamos a continuar aquí con la presentación. Y bueno, nos dice, ¿verdad?, que entre mayor sea el aumento de la temperatura, pues también las partículas, se ve reflejado aquí esta transmisión de calor, que en sí lo vamos a ver en unas diapositivas que vienen un poco más adelante. De tal manera que en este cuadro comparativo tenemos los conceptos de calor ya desde el punto de vista científico de la física y cómo lo decimos. Aquí algunos ejemplos. Dice, en la vida cotidiana decimos, cierra la ventana porque entra el frío. Así lo decimos porque este es nuestro lenguaje común. Sin embargo, lo correcto sería decir, cierra la ventana, la temperatura en el exterior es baja. Claro que pues, no ocupamos estos términos, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana. Seguimos utilizando esto y realmente ya vimos que tanto el calor como la temperatura son dos términos que están muy relacionados. Sin embargo, sí hay que saber diferenciarlos. Dice otro ejemplo más, dice, no toques la estufa que está muy caliente y te quemas. ¿Cómo sería lo correcto? Pues no toques la estufa, su temperatura es muy alta. Entonces, realmente el término caliente para la ciencia no aplica. Aplica a qué se refiera, si está caliente o está frío. A eso se refiere la temperatura, que viene siendo la energía interna de cada ejemplo, ¿verdad?, que viene aquí. Les digo, esta presentación se las voy a subir para que lean con mayor detalle los ejemplos que vienen aquí. ¿Cuáles son los efectos del calor en cada uno de los cuerpos? Al aplicarles calor, pues ya lo veíamos, siempre va a haber un aumento de las partículas, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Cuando se incrementa la temperatura, la energía, como bien lo dijo su compañero, que es el movimiento de las partículas, aumenta. Y también al aumentar esta energía cinética, o sea, del movimiento, por supuesto que la energía interna y su temperatura se va a incrementar. Y aquí el ejemplo muy claro, ¿verdad?, del agua. Se le incrementa la temperatura o se le aplica calor, mejor dicho, entonces se va a incrementar tanto la energía interna como la del movimiento de las partículas. ¿Por qué? Porque al aplicar calor, nosotros lo vemos simplemente al calentar agua. Cuando empieza ya a sobrepasar su temperatura interna y esta se convierte en una ebullición, por ejemplo, vemos este movimiento, ¿verdad? Las partículas no las vemos porque son microscópicas, pero sí vemos, por ejemplo, el movimiento del agua cuando está incrementándose esta temperatura. ¿Cuáles serían otros efectos dentro de este tema de calor en la energía interna? ¿O qué es lo que provoca? Provoca una dilatación o una contracción. Son términos opuestos y estos tienen que ver con los cambios de estado físico. Aquí lo vamos a ver con unos ejemplos. Los cambios de estado físico son estos, cuando cambia de sólido a líquido o a la inversa, o de gas a líquido, y así sucesivamente. Esto tiene que ver con la temperatura. Enseguida lo vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos entonces de la dilatación y contracción? Les decía, son términos opuestos. La dilatación ocurre cuando a un cuerpo, en este caso vamos a suponer que es una barra metálica o algo sólido, cuando se le incrementa la temperatura, el cuerpo, las partículas de lo que esté formado este objeto se mueven de una manera más rápida, precisamente por la energía cinética. Y esto hace que su volumen aumente. Lo contrario sería cuando el volumen disminuye,
tiene que ver también con la disminución de la temperatura. Entonces se le llama contracción. ¿Sí? Es decir, al incrementarle la temperatura a un objeto, este se dilata. O la mayoría, ¿verdad? Porque hay algunas sustancias que sí requieren una mayor temperatura para que suceda esto. Por ejemplo, los plásticos o algunos elementos metálicos que sí lo requieren. La mayoría de los objetos sufren esto, dilatación y contracción a distintos valores de temperatura. Pues dilatación es cuando el volumen aumenta y lo contrario, cuando disminuye el volumen, se le llama contracción. Y esto pues tiene que ver con el calor, o uno de los efectos del calor. Recuerde que el calor, dijimos, está relacionado con La temperatura. con la energía, ¿verdad? Tanto la energía cinética del movimiento de las partículas como la energía interna. Y entonces, son los efectos que produce el calor, que un cuerpo se dilate si aumenta su volumen o se contrae si es que disminuye. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de los sólidos, al igual que en el anterior, ¿verdad? Aquí está una pieza como metálica. Era lo que les decía yo, para que algo sólido se convierta a pues algo líquido o se solidifique, ¿verdad? Se les necesita aplicar demasiado calor. Es el caso de los metales. ¿Por qué? Porque hay una teoría en física, se llama teoría cinética precisamente, y nos dice que las partículas en los sólidos se encuentran muy unidas. ¿Sí? Y es por esa razón que son los sólidos los que se dilatan menos, ¿verdad? Por la unión de las partículas. Un ejemplo claro, por ejemplo, el del agua que veíamos ahí. Si nosotros calentamos el agua, pues vemos que en unos minutos, si es una poca cantidad, empieza a cambiar su estado líquido a gas. O sea que las moléculas empiezan a mover y la energía interna cambia. Pero no pasa lo mismo con algo que esté demasiado sólido. Siempre va a requerir mayor tiempo y también una mayor temperatura. Aquí está un ejemplo, ¿verdad?, de algo sólido. Por eso es que nos dice aquí el término que los sólidos se dilatan menos, o sea que su volumen es más difícil, ¿no?, de incrementarlo mediante esta temperatura. Y bueno, aquí lo que mencionábamos, que el cuerpo cede calor. Al ceder calor a uno de menor temperatura lo enfría. Y está relacionado precisamente con las partículas. Cuando se habla de partículas se refiere a lo que de lo que esté formado el objeto, ¿sí? Ya sea algo metálico, algún plástico o incluso algo que esté en estado sólido o líquido. Déjenme ver si no me pasé. Bueno, aquí está otro ejemplo en el caso de los líquidos. Este ejemplo está muy bien porque nosotros conocemos muy bien los termómetros y sabemos que por lo menos estos termómetros, porque hay diferentes tipos de termómetros, contienen en su interior mercurio. El mercurio, si ustedes revisan la tabla periódica, van a ver que el mercurio es un elemento líquido. De hecho, es uno de los pocos elementos líquidos y tiene una característica muy peculiar. El mercurio se dilata de una manera muy rápida, muy inmediata. Y esa es una de las razones por las que se utiliza en los termómetros, porque tiene esa característica que se dilata fácilmente, es decir, que al aplicarle un cambio interno en su temperatura, aumenta su volumen. Y bueno, como les decía, es la razón por la que se utilizan los termómetros. ¿Sí? Tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Y también que es uno de los pocos elementos líquidos que de manera natural, ¿verdad?, se encuentran. Y lo pueden revisar ahí en la tabla periódica. Y bueno, aquí está un ejemplo de los gases también, dilatación y contracción, que era lo que yo les mencionaba, independientemente del estado físico de la materia. Dice, las partículas, en el caso de los gases, si ustedes ya vieron esta teoría, se llama teoría cinético-molecular, nos dice cómo son las partículas tanto de los sólidos, muy unidas,
de los líquidos un poco espaciadas y de los gases están muy separadas. Y esa razón hace que los gases, dice, se dilatan mucho al calentarse, es decir, que expanden mucho su volumen. Y bueno, un ejemplo tenemos aquí un globo aerostático, ¿verdad? Se le incrementa aquí un poquito la temperatura y de manera muy rápida se dilata o aumenta el volumen. Pues ahí está la diferencia entre un sólido, un líquido y un gas cuando se les aplica calor. Aquí está la relación que les hablaba yo, los efectos del calor sobre los cuerpos, el estado sólido, líquido y gas. Seguramente esta tablita ya la vieron por ahí en algunos temas de química. Cuando el estado físico cambia de uno a otro, toma distintos nombres. Cuando el sólido cambia al estado líquido, se le llama fusión. Y cuando es a la inversa, de líquido a gas, se le llama solidificación. Aquí nada más vamos siguiendo las flechitas. ¿Por qué viene esto aquí a colación? Porque para que esto suceda tiene que haber o un incremento de la temperatura o una disminución de la misma. Entonces, aquí tiene que ver precisamente esta transmisión de calor, ¿sí? Un líquido se convierte a gas, se le llama condensación, pero para que esto suceda, o lo inverso, ¿verdad? Vaporización cuando sucede lo contrario, de líquido a gas, y de gas a líquido, condensación. Pero para que esto ocurra, tiene que estar presente la temperatura, que en este caso incrementarle la energía interna, que es el calor, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos al inicio. Por eso, esta tablita se vuelve a ver aquí en física. Realmente es un tema que se ve más en química. Pero bueno, tiene que ver con el tema de calor. Otro de los efectos del calor, nos dice, de los cambios de estado, es la temperatura de fusión y de ebullición. Yo creo que esto pues todos lo conocemos. Aquí nos pone el ejemplo del estado sólido, en este caso hielo. Al aplicarle calor, se pasa del estado sólido a líquido cuando se incrementa, ahora sí que la energía interna, en este caso del hielo, que sabemos que es agua. Y aquí abajo no lo menciona. La energía se emplea para formar o deshacer las uniones de las partículas. Siempre es muy común que pongan el ejemplo del agua porque pues es una fórmula química que nosotros conocemos muy bien, que contiene 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Y bueno, lo mismo si incrementamos mayormente la energía interna, sabemos muy bien que este líquido se va a volver vapor. Y bueno, las temperaturas cambian de fusión a ebullición. Pues de acuerdo al estado físico en que vaya cambiando las partículas, va tomando distintos nombres, que es esta diapositiva anterior. Y todo esto tiene que ver con los efectos del calor, o sea, con la energía interna de las sustancias. Aquí un ejemplo más. Bueno, me voy a apurar aquí un poquito porque se queda, creo que 10 minutos. Bueno, aquí les decía un ejemplo más. Igual esta presentación se las subo a la plataforma. Pasamos con la temperatura, que sabemos muy bien que esta se mide mediante escalas termométricas. ¿Cuáles son las escalas termométricas que conocemos, jóvenes? ¿En qué valores conocemos nosotros la temperatura? ¿Calorías y julios? Bueno, es el calor, pero las escalas de temperatura. Aquí viene un termómetro. Las calorías y los joules quedamos que es el calor. En el caso de la temperatura, pues son estas, sí las conocemos. Aquí vienen 3 escalas: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Como ustedes pueden ver, las unidades de calor son unas y las unidades de temperatura son otras. Son completamente distintas. Por eso es que en física se dice que no es lo mismo calor y temperatura. Las unidades no son las mismas.
Nosotros las que más utilizamos son estas, ¿verdad? Pero también conocemos los grados Fahrenheit. En el caso de la escala en Kelvin, una escala que se utiliza a nivel científico. Por eso tal vez no estemos familiarizados con esta escala, pero con estas dos sí. ¿Sí? Y bueno, hay fórmulas matemáticas que las representan. Aquí se las dejé indicadas. En esta ocasión, la presentación, ¿verdad? Y el tema de esta semana es en forma teórica. No les puse ejercicios de temperatura, pero bueno, realmente están muy sencillos cómo convertir de un grado a otro. En este caso, las más comunes, que son de centígrados a Fahrenheit. Aquí nos menciona algunos tipos de termómetro, como el de alcohol o el del mercurio, que ya les mencionaba yo. ¿Por qué se utiliza, verdad, el mercurio en estos termómetros? Son los más comunes, los que tenemos en casa, los clínicos, o incluso los de laboratorio. Y bueno, aquí les puse un cuadro comparativo precisamente de la diferencia entre uno y otro. Dice el calor, si vemos aquí, es energía en tránsito, o sea, energía en movimiento, que siempre va a pasar de un... Sí, dime, Emily. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí. ¿Las diapositivas se van a quedar en la plataforma o nada más el video? No, sí, los dos. Esta presentación ahorita se la subo en forma de archivo. Ok. Sí, porque como si es algo de teoría, ahorita pues nos quedan por ahí pocos minutos. Y la clase que se está grabando también se la subo en un rato más. Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí está el cuadro comparativo que les decía. La temperatura nos dice, pues es una sensación de calor. Por eso es que está relacionado, pero corresponde a la energía del movimiento de las partículas. Tenemos que el calor se mide con un aparato llamado calorímetro y bueno, ya vimos que la temperatura con un termómetro. Y finalmente aquí las unidades del calor son las calorías, los joules o las kilocalorías, que son valores equivalentes. Y bueno, las de calor, las de temperatura, perdón, que son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. O sea, son dos términos distintos. Por eso el tema de esta semana es cuál es la diferencia entre calor y temperatura. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Me quedan 3 minutos, 5. ¿Cómo se transmite el calor? El calor se transmite de 3 formas, es decir, la energía. Por conducción, por convección y por radiación. Aquí se los explico. Por conducción es el mecanismo que siempre se transmite a través de los sólidos. Ya lo veíamos, aquel de mayor temperatura al de menor temperatura le transmite calor. Se llama conducción. Aquí está en la imagen un ejemplo muy claro. La convección se transmite únicamente en los fluidos, es decir, en los líquidos y los gases. Y bueno, un ejemplo aquí, ¿verdad? También del mecanismo de conducción viene siendo aquí, pues se le está aplicando calor, en este caso a algo líquido, es agua, y se convierte en gas. También en los sistemas de refrigeración se da esta convección, en los aires acondicionados. Es un ejemplo más. Y la otra forma de transmisión de calor es la radiación. Esta radiación ocurre cuando no hay un medio, dice, material. En este caso aquí nos dice que un ejemplo muy claro pues es el sol. El sol transmite calor o energía, ¿verdad? Mediante radiación. O sea que no hay un contacto directo con el otro cuerpo, simplemente te llega esa energía. Esta forma de radiación ocurre a través del vacío, nos dice. O sea, el ejemplo muy claro, ¿verdad? Es en ausencia de aire. El ejemplo muy claro, pues, es el sol. Y hay más ejemplos, ustedes los pueden buscar en internet, ¿verdad? De hecho, en la vida cotidiana utilizamos los 3 para que busquen algunos ejemplos más. Aquí está como una fogata, ¿no? Que te está transmitiendo calor mediante la radiación. No necesitas tener contacto físico con, en este caso, la fogata. Y bueno, también tenemos
materiales conductores y aislantes de este calor. Este tema es un tema conocido de ustedes también. Aquellos objetos o elementos que conducen bien el calor se les llama conductores térmicos, y el que es opuesto a él, pues son los aislantes. Aquí tenemos ejemplos con imágenes, cuáles serían unos, cuáles serían otros. En este caso, los metales nos dice transmiten muy bien el calor, y un ejemplo del opuesto, que sería un aislante, la madera y algunos otros objetos como esta ventana, dice, de cristal, aísla lo que es la energía del exterior para que no entre esta energía. Bueno, hasta ahí serían los temas, jóvenes. Vamos a hablar sobre la tarea. Estuve revisando antes de entrar a la clase, me han enviado 2 tareas, pero una está incorrecta. De hecho, la descargué aquí, no se las voy a proyectar para no evidenciar a su compañero, pero le envié el mensaje ahí. La historieta ustedes la tienen que hacer. En base a esta presentación o a la presentación del libro que yo les subí únicamente el capítulo 2, ustedes van a unir todos estos conceptos: calor, temperatura, las formas de cómo se transmite el calor, lo que acabamos de ver, conducción, radiación, convección, las escalas de temperatura, grados Fahrenheit y centígrados, las unidades de calor que vimos, ¿verdad? Calorías, joules. Todo eso ustedes me lo van a hacer en forma de historia o de historieta. Si alguno de ustedes sabe cuáles son los elementos que lleva una historieta, ¿me puede decir? ¿Sí hemos visto historietas? De hecho, ¿no? Yo he visto historietas. Sí, son dibujos que llevan diálogos. Dibujos pueden ser entre personajes, incluso inanimados, ¿verdad? O de alguna caricatura, o personas. Por eso yo les puse ahí, lo pueden hacer en su libreta o sea, ahí sí les doy 2 opciones, porque ahí yo sé que hay quienes les gusta dibujar. El personaje puede ser un personaje ficticio o un personaje real, pero los elementos que lleva la historieta, pues hay que investigarlo, ¿verdad? Lleva lo que son los diálogos, llevan unos mensajes como de admiración o de sorpresa. Se llaman onomatopeyas. De tal manera que en estos diálogos y en esta presentación, si lo hacen en su libreta, pues van a ser de 2 a 3 hojas. O sea, un diálogo extenso donde ustedes mencionen cuál sería la diferencia entre el calor y la temperatura, cuáles son los elementos con los que se transmite el calor, las unidades. ¿Sí me explico? Pero tenemos que usar monitos o algo así. Pueden ustedes, de hecho, saben que en internet hay ya aplicaciones para hacer historietas también. Ya vienen los dibujos, ya ustedes se encargan de buscarlos, ¿no? Y seleccionar. O si les gusta dibujar, también lo